¿Qué tal, queridos amigos? ¿Cómo están? Sean bienvenidos a su programa de radio favorito, Rutas y Retos de Legalidad, del Seminario de Derecho Administrativo de la Facultad de Derecho de la UNAM. Este programa, su conductora general es la doctora Sonia Venegas Álvarez, directora del seminario. No puede estar con nosotros desde que inició la pandemia por las loables tareas que tiene que desempeñar como directora a través a distancia en nuestra institución. Y su amigo Juan Negrete va a conducir este gran programa. Y digo gran programa porque vaya, tenemos a un joven abogado, un gran maestro que se ha dado a conocer no solamente en el ámbito público por sus aportaciones, sus comentarios, sino también en el ámbito del derecho privado, pues vaya, como un abogado que en la praxis lleva la materia. Él es abogado por la Escuela Libre de Derecho, maestro en argumentación jurídica por la Universidad de Alicante en España, maestro en teoría política por la London School of Economics and Political Science, es panelista en el programa Punto y Contrapunto de Foro TV y pues vaya, creo que esto es muy sintético de la gran currícula que él tiene. Démosle un fuerte abrazo y sea bienvenido a este programa al maestro Martín Vivanco Lira. Sea bienvenido a este espacio, maestro. No, al contrario, muchísimas gracias por la invitación y es un honor estar aquí a la distancia y muchísimas gracias. Está padrísimo esto. Perfecto, pues maestro, vamos a hablar de un tema que realmente ahorita en estos tiempos es muy picante. Picante en el sentido de que muchos tienen dudas, no saben si se ha aplicado, no, por qué no se ha aplicado, muchas interrogantes que vamos a descubrir con usted. Vamos a hablar de la suspensión de derechos, que es un tema, una figura muy controvertida. Por lo cual, la primera pregunta sería si nos pudiera explicar qué debemos entender por esta famosa suspensión de derechos. Es un régimen de excepción, ¿no? Es un régimen de excepción constitucional. Voy a empezar por lo que actualmente es, ¿no? Actualmente está inscrito en el artículo 29 constitucional. La última reforma que se da a ese artículo es en el año 2011. Pero volviendo a la pregunta, tiene una historia enorme, ¿no? La suspensión de derechos, y por eso yo creo que nos encontramos un poco renuentes a utilizarla porque no la concebimos de forma correcta. La figura, como tú sabes, nace en Roma. Había la figura del dictador romano, que era un soberano, un gobernante que se elegía por parte del Senado, de manera temporal, eran 6 meses, para atacar, para poder atajar un problema social muy concreto, ¿no? Era metaconstitucional, pero no era ilegal. Se le daban facultades extraordinarias para hacer frente a un problema extraordinario, pero no se le daban facultades ilegales, ¿no? Y, insisto, una de las cosas que es propia de esta figura es la temporalidad. A los 6 meses tenían que ratificarlo y se puede extender o no se podía extender. Entonces, Aristóteles habló de eso porque había una distinción entre la dictadura y la tiranía. Era un dictador, sí, pero no era un tirano. Después, la palabra, ¿no? Dictador toma ya los tintes que le damos hoy como alguien que actúa fuera del marco constitucional y se habla de dictadura constitucional. Ahorita voy a hablar de él, ¿no? Pero el dictador en Roma era, insisto, una persona que era electa para para enfrentar un problema social muy específico durante una temporalidad, 6 meses, y luego después se regresaba a su puesto anterior, que normalmente eran civiles. Hay dictadores muy famosos que eran civiles y hicieron frente a problemas. Maquiavelo también habló de esto y dice en los discursos de Tito Livio, bueno, la Pax Romana, cuando realmente había paz social, era porque se estaba enfrente a un dictador. Entonces lo concebimos distinto. Después esta figura se fue saliendo de los esquemas de gobierno típico aristotélicos, tomó otros matices y luego llegamos a hablar de dictadura constitucional, de estado de excepción o de la famosa suspensión de garantías, que son cosas distintas. Una dictadura constitucional lo vemos más en el pensamiento de Carl Schmitt, el gran teórico del fascismo en muchas cosas, que él sí decía en momentos de emergencia lo que hay que preservar es la unidad del Estado como tal. Para él el Estado era una entidad viva cuyo valor sobrepasaba el de los individuos. Entonces, en momentos de emergencia o de gran desorden social, alguien debía decidir, y el que decidía era el soberano. Y ahí sí no tenía límites, ni siquiera la división de poderes. Entonces, por eso nosotros asociamos la dictadura con esta dictadura constitucional. Y luego también está el estado de excepción.
cuyos orígenes están en Francia, la Revolución Francesa, que lo que podía suspender era el habeas corpus, es decir, esta garantía que tenemos todos de que la libertad personal va a ser protegida de alguna forma por el Estado. En nuestro caso sería muy parecido al amparo. Y además, el estado de excepción francés tenía otra cualidad, que era que las autoridades civiles se veían subordinadas a los militares. ¿Qué tenemos ahora en México? Pues ninguna de las dos cosas. Nosotros introdujimos en la Constitución de 1857, en medio de un acalorado debate, la figura de suspensión de garantías, así se llamaba. Después la ratificamos en 1917. Esta es una figura acotada en el tiempo, que podía restringir garantías y derechos, etc. Y la hemos utilizado una sola vez en 1942, durante la Segunda Guerra Mundial, sin grandes alcances prácticos. Pero en el 2011 la figura toma otro cariz totalmente distinto, ya se da dentro de un paradigma totalmente democrático y venía de una discusión muy rica por la guerra contra el narcotráfico de Calderón, donde se empieza a discutir si era constitucional o no y si era menester o no, a empezar a hablar de un estado de excepción o de una suspensión de garantías porque los militares están en las calles. El constituyente, el órgano reformador de la Constitución, dijo, bueno, vamos a reformar el 29 constitucional, y ahorita si uno lo lee no tiene ningún parecido con los esquemas que nosotros tenemos en nuestra concepción, ¿no?, de lo que es la figura, porque es una figura, ¿no?, que es totalmente temporal, se tiene que, a fuerza del decreto de suspensión de garantías necesita una temporalidad. 2, el Ejecutivo le tiene que pedir permiso al Congreso. 3, hay restricciones materiales, es decir, se refuerza la idea del coto vedado, hay derechos y garantías fundamentales que no se pueden suspender. 4, cada decreto tiene que ser aprobado por el Congreso. 5, cada decreto tiene que ser revisado por la Corte en un control de constitucionalidad. Entonces, no estamos ante una figura, ¿no? Lo que tenemos en la suspensión de derechos no es una figura dictatorial ni nada por el estilo. Es una figura que se da dentro de un paradigma democrático que sí implica darle poder al Ejecutivo, pero muy controlado. Ok. Y por ejemplo, digo, ya ahorita nos dio una pincelada realmente muy interesante respecto a los antecedentes y cómo ahorita está regulado. Hoy por hoy se preguntan muchas personas, dicen, estamos ante una pandemia y una emergencia sanitaria. ¿Hay alguna otra forma de nosotros comprender esta suspensión de derechos? ¿Esto por qué viene? Se han escuchado, por ejemplo, comentarios del exministro José Ramón Cosío, y usted inclusive en un artículo muy preciso también en la revista Nexos lo hace señalar, esta cuestión del Consejo de Salubridad, ¿no? Entonces, no sé si nos puede explicar también cómo se entiende esta, o cómo lo han venido manejando esta segunda opción de suspensión de derechos cuando no es por el Ejecutivo y cuando no se presenta esta situación como de importancia en la cual hay que manejar, y nos gustaría sobre todo en otra pregunta que nos explicara cuándo podemos hablar de una suspensión de derechos, qué se necesita para decretarla, pero ahorita me gustaría si nos pudiera decir cómo es esto del Consejo de Salubridad y la suspensión de derechos, maestro. Es que hay dos, es un muy buen punto, y aparte de sí, el ministro Cosío, bueno, el exministro ha dicho eso, o ministro, creo que se le sigue diciendo ministro. Sí, ministro en retiro, sí, es correcto. Es que hay dos figuras de excepcionalidad en la Constitución. El que está en el 29, que es la suspensión de derechos, que ya platicamos, y en efecto, el Consejo de Salubridad, que tiene facultades amplísimas si uno lee la Constitución y la Ley General de Salud en cuanto haya un problema de salud en el país. O sea, a saber, una epidemia, ¿no? Es tal cual califica como eso. Entonces, cuando se convoca al Consejo de Salubridad, se vuelve, y es lo que escribo en Nexos junto con Gonzalo Sánchez de Tagle, se vuelve el Consejo en el órgano máximo rector en materia de salubridad y tiene facultades constitucionales muy fuertes hasta para restringir derechos. Esto no implica una suspensión de derechos, obviamente, formalmente hablando, como la del 29, pero sí puede limitarse en ciertos derechos. De hecho, lo hizo, ¿no? Cuando dijo en el primer acuerdo, el primer decreto que publica el Consejo,
cuando dice qué actividades esenciales y cuáles no, de alguna manera te está restringiendo los derechos. ¿Qué es lo que hizo este gobierno muy mañosamente? Fue muy ambiguo en su lenguaje, no dio, por así decirlo, no, las normas jurídicas no eran de un corte imperativo, o sea, su operador deóntico no era debes actuar de esta manera, sino que se dejaba abierto. Y entonces, ¿qué vimos? Pues un verdadero archipiélago de formas diferenciadas de tratar la epidemia en distintos estados. Lo que nosotros alegamos en ese artículo en Nexos era que esto era inconstitucional, o sea, y luego lo vimos, lamentablemente, por ejemplo, con los casos de Jalisco. O sea, el que no lleves cubrebocas no puede aparejar que te golpeen, brutalidad policíaca, pero no puede aparejar ni siquiera remotamente algo parecido a una imposición de derecho penal, aunque lo quieran encubrir como derecho administrativo, ¿no? Esto porque no estaba bajo la configuración del decreto, ¿no? Y los estados no tienen facultades, los estados esos sí no tienen facultades para suspender y limitar derechos. Esto es de la federación, solamente hay dos órganos, es el Consejo de Salubridad o la suspensión de derechos del 29. Nosotros, a contracorriente de muchos, decíamos, bueno, si realmente quieren hacer bien frente a la pandemia, pues hay que suspender derechos, porque es mucho más democrático el procedimiento, tienes que pedirle permiso a la Cámara, tiene que ser controlado por la Corte, y está ahí en el 29 los principios que debe de seguir estas normas que suspendan o restrinjan los derechos. El principio de razonabilidad, de proporcionalidad, de racionalidad, de publicidad, todo eso está ahí. Entonces, no podrías hacer muchísimas cosas que se hicieron, por ejemplo. No hay manera de que se pueda aprobar una medida en que a ti, por no traer cubrebocas, te vayan a meter a la cárcel o prisión o pases 24 horas detenido. Eso no es proporcional, no racional. Entonces, tienes muchos controles democráticos. Además, insisto, antes la redacción del 29 sí decía que se podían suspender la titularidad de los derechos. Ahorita dice que la titularidad nunca se suspende, y aunque parecería una cuestión semántica, no lo es, ¿no? Porque va en concordancia con, pues, obviamente, toda la legislación internacional, pero también con una concepción de derechos humanos que adscribimos a una carta de triunfo que ya lo concebimos como parte de otros metaderechos, así le voy a decir, porque yo no soy biosnaturalista, que es la dignidad humana o la autonomía de la persona. Es decir, los derechos fundamentales, si bien tienen que estar positivizados, yo creo eso, no creo que haya derechos naturales, sí obedecen a otro tipo de atribuciones que son condiciones de posibilidad de los derechos, que son la dignidad, la autonomía y la igualdad. Por ejemplo, esto que nos acaba de decir, sí es bueno tenerlo en claro porque a veces se dice, es que es la única suspensión de derechos que existe, la del 29. Y ahorita cabía por interpretación, como bien lo señala usted, de esta parte del Consejo. Por eso qué bueno que se señaló. Ahora, ¿cuál sería el proceso o el procedimiento, si nos lo puede explicar, para hacer esta suspensión de derechos? ¿Por qué? Porque, sin duda alguna, también esta suspensión de derechos se ha analizado desde el ámbito de la Convención Americana de Derechos Humanos, inclusive se ha pronunciado la Convención Interamericana, donde muchos países miembros de la OEA establecieron que en algunos países sí se había querido ejercer la figura de la suspensión de derechos. En México tenemos un caso, pero no me gustaría confundir ahorita a nuestro auditorio, pero sí me gustaría tocarlo después, que decimos que nos hemos vuelto el país de los decretos, sobre todo en los estados, porque pues, realmente ya como que la ley la estamos haciendo a un lado y la Constitución no se diga. Pero ¿cuál sería este procedimiento? Como usted ya nos dio pequeños bosquejos de lo que es decir, se tiene que presentar ante la Cámara, pero vaya, quisiera que usted nos lo pudiera explicar, maestro. ¿Cómo es este proceso? Realmente ahí sí tenemos un vacío, porque pues, el único proceso que tenemos, y no está detallado, está en el 29 constitucional. Tenemos pendiente la ley reglamentaria del 29. De hecho, se presentaron varios proyectos de ley, se presentaron varias iniciativas de la Cámara. Creo que la última la presentó, si mal no recuerdo, Loretta Ortiz, cuando era diputada de Morena, para reglamentar precisamente el procedimiento, porque no se sabe bien a bien pues, cómo se practica. Si nada más uno lee la Constitución, pues uno puede más o menos abstraer algún procedimiento diciendo, bueno, pues el Ejecutivo tendría que publicar un decreto, ese decreto
tendría que pasar a la Cámara, la mesa directiva de la Cámara la tendría que pasar a ciertas comisiones. A lo mejor se podría crear una comisión especial para analizar el decreto, una comisión de suspensión de derechos, una cosa así, o pasarían a las comisiones ordinarias de seguridad pública, de puntos constitucionales, de gobernación, etc. Pero no hay realmente un procedimiento. Y luego después de ahí, cada decreto tiene que pasar a la Corte para que haga un control abstracto de constitucionalidad diciendo, ok, por lo que yo veo en abstracto, porque solamente tienes el papel y no tienes el caso concreto al cual se va a aplicar, yo creo que son medidas proporcionales, son racionales, son todo lo que dice la Constitución se está cumpliendo. Y se empezaría a dar una cascada de estos decretos y cada uno tendría que ser aprobado. Ese sería el procedimiento. Una cosa que mencionas tú también, la Convención Americana lo que te dice es, si algún Estado miembro va a suspender el derecho, me tiene que notificar, ¿no? Porque la suspensión de derechos también está prevista en la legislación internacional, como tú acabas de mencionar. Entonces, me tienes que notificar y también, entonces, entras a otro estadio de control de convencionalidad, ¿no? Porque también la Comisión te puede dar recomendaciones sobre el uso de los derechos, del uso de esta figura, y también podría llegar casos a la Corte Interamericana si se dan abusos dentro de un contexto de suspensión de derechos. Okay. Y por ejemplo, es que es muy interesante el tema y me gustaría que pudiéramos explotarlo mucho, porque, por ejemplo, ¿qué opina usted precisamente de esta suspensión de derechos? Nos marca ciertos principios. Nos dice, por ejemplo, la Constitución, a reserva que me equivoque, que me falte alguno, pero si usted nos puede explicar, dice que tiene que ser razonable, tiene que ser proporcional y sobre todo tiene que ser temporal. O sea, son principios que van acorde también a la legislación internacional, porque prácticamente todos piden esa parte. Cosa que pues suena bonito a veces leerlo, pero suena complejo como analizarlo. Por ejemplo, ¿usted cómo ve este cumplimiento de estos principios y que nos puede explicar muy rápidamente qué se entiende por cada principio? Es decir, temporalidad, proporcionalidad y razonabilidad, por ejemplo. Me voy primero por el más fácil, ¿no? El de temporalidad es que no puede ser permanente, ¿no? Es así, al contrario del censo, no puede ser permanente, no puede ser un estado permanente, debe estar acotado en el tiempo por definición. Yo creo que podríamos tomar ahí una referencia histórica. Si en Roma se tardaban 6 meses, y Roma fue hace, sí, más o menos 2000 años, entonces podríamos decir más o menos 6 meses, pero tiene que guardar una función de temporalidad que te permita, tienes que argumentar, otra cosa es que, ahorita voy a eso, pero ¿Sí? o sea, tienes que argumentar el por qué la temporalidad, ¿no? Entonces tendría que haber ahí un cálculo, un parámetro, y tendrías que argumentar por qué ese parámetro temporal es realmente el adecuado para hacer frente a una emergencia social. El de proporcionalidad es más complicado, ¿no? El de proporcionalidad, hay muchas teorías sobre la proporcionalidad. La teoría de Alexis se podría utilizar, ¿no? Que sea adecuada, necesaria y proporcional en sentido estricto de la medida, ¿no? Es decir, que atente contra el bien jurídico, que va a atentar de la menor manera posible, que sea realmente, hay una relación medio-fin, etc. La razonabilidad, muchos lo definen como que tiene que haber una relación de funcionalidad entre la medida que se está tomando y el propósito al que tienes que llegar. Si tú quieres llegar de Lomas Verdes al sur de la ciudad, pues lo más razonable es que tomes el periférico. ¿Por qué? Porque es lo que menos te va a tomar tiempo. No hay otra arteria de la ciudad que te lleve más rápido, ¿no? Entonces, eso es lo más razonable porque el medio del fin, que es llegar más rápido al sur de la ciudad, bueno, te da la vía más rápida, ¿no? Si tú dices, no, es que para irme al sur de la ciudad, voy a irme por Querétaro, pues es totalmente irrazonable porque te vas a tardar 5 horas más, ¿no? Entonces, esas cosas que se ven así como, o ese tipo de parámetros que parecen que son muy claros, sí necesitan de mucha teoría del derecho y sobre todo de teoría de la argumentación jurídica. Hay toda una teoría de la argumentación, como tú sabes, insisto, la de Alexis una, sobre qué es el principio de proporcionalidad. Y Alexis hasta da fórmulas, o sea, la famosa fórmula del peso, ¿no? De que hay choques de derechos, siempre hay choques de derechos, eso es un lugar común, siempre, los derechos siempre están en choques y en coalición. El problema es qué vamos a hacer cuando chocan y cuál derecho va a vencer.
Y eso necesita, ¿no? Los famosos 3 pasos: adecuación, necesidad y proporcional en sentido estricto. Pero Alexi, cuando lo lees, sí te dice exactamente cómo se tiene que hacer. No nada más es argumentar con palabras, sino él te da hasta fórmulas y cómo puedes darle cierto peso a un derecho en ciertas circunstancias, qué peso tiene a su vez las condiciones fácticas. O sea, sí es toda una teoría de la argumentación. Y, por ejemplo, cuando dice que sea racional, porque así lo dice la Constitución, el 29, lo que te pides es que motive, que fundes y motives todo el decreto de una manera muy, muy robusta. Eso también implica una teoría de la argumentación, ¿no? A mí me gusta mucho la teoría de la argumentación, por ejemplo, de McCormick, porque tiene principios muy claros, ¿no? O sea, tiene principios de, tiene que todas las normas tienen que ser universalizables, todas las normas tienen que ser, de alguna manera, tienes que entender el problema jurídico que vas a atacar, ¿no? Y dice, pues hay problemas de calificación, sí, hay problemas de ambigüedad, de interpretación. Bueno, entonces el problema, ¿no?, te va a llevar a una teoría para tú hacerle frente. Y esa teoría tiene distintos pasos, ¿no? Tienes, bueno, sí, que ver si la solución a ese tipo de problema en particular, insisto, es una universalizable, es decir, que en los casos subsecuentes se va a poder utilizar la misma regla, ¿no? Si no se puede utilizar, entonces no tiene una vocación de universalidad, que es el principio kantiano. También si es consistente en el futuro y en el pasado, con la historia jurisprudencial del país, por ejemplo, y del mundo. O sea, esta teoría de la novela en cadena de Dworkin pues, se utiliza mucho en la argumentación. Tú no puedes decir que vas a ir, de repente, vas a ir en contra de toda la teoría del contrato de daños, por ejemplo, por decirlo así, o del daño. Si tú quieres sacar una teoría distinta que tenga resultados prácticos distintos, tienes que justificarme tú por qué vas a hacer el cambio de postura. Te voy a poner un ejemplo. En México, para hacerlo, para los que sean civilistas y nos estén viendo, sí, en el derecho de daños, pues nada más existía el daño moral y era muy acotado, ¿no? Pero hace poco, por un caso muy famoso en Mayan Palace, sí, donde prácticamente murió un niño, llegó a la corte el caso y lo que hizo, no, bueno, es que no nos podemos atener solamente a lo que dice la Ley Federal del Trabajo sobre cuánto vale literalmente una vida y los parámetros que nos da, sino que tenemos que innovar aquí. Y se trajeron una jurisprudencia extranjera de daño punitivo. Y entonces a la familia fueron millones de pesos lo que le dieron, que le instruyó al Mayan Palace, ¿no? Bueno, ese tipo de cambios necesitan de una argumentación reforzada. Todo esto se tiene que dar, obviamente, cuando suspendes derechos y garantías, ¿no? Y la distinción está, muy importante, entre distinguir el derecho como tal, el derecho a la igualdad, a la libertad, a una vivienda digna, a la educación, con la garantía. Cuando te dicen, tampoco se pueden suspender las garantías, y en específico el amparo, te está diciendo que el medio de protección, no se puede suspender. O sea, y sobre todo el amparo, ¿no? Entonces, eso también es muy importante, porque esta distinción, lo bueno es que ya la corrigieron en la Constitución, pero antes, y le siguen llamando garantías individuales cuando no son garantías individuales, son derechos fundamentales, y las garantías son los medios de protección de los derechos, o sea, el amparo y todos los demás instrumentos jurídicos que te permiten hacer efectivo un derecho. Otro ejemplo de esto, por ejemplo, o sea, es cómo haces efectivo el derecho a la educación. Bueno, pues con toda la normativa que garantiza la educación gratuita, pues las escuelas, las becas, etcétera, son garantías de un derecho, ¿no? ¿Qué garantías se pueden o no se pueden suspender? Eso, restringir o suspender, eso queda debate, pero la Constitución sí te dice, por ejemplo, el amparo jamás se puede suspender. Es decir, tus medios de protección constitucional no se pueden suspender. Fíjense, ahorita que decía esto, que creo lo dijo muy, muy profesionalmente como está, aparte que citó ejemplos claros, me lleva a un comentario y tal vez una pregunta. Usted ya lo ha explicado, debemos entender como esta suspensión de derechos, como esta suspensión del disfrute y el ejercicio de derechos fundamentales consagrados en nuestra Constitución, que pues de alguna forma
van encaminados a un fin mayor. El único caso que hemos tenido ha sido el de la Segunda Guerra Mundial, parecido, y ya no hemos tenido otro en esta parte. Ahora, se ha dado esta corriente del análisis respecto de los derechos fundamentales, que si bien es cierto se pueden estar suspendiendo, como bien lo señaló y por eso quiero sacar la colación, es no puedes tú suspender las garantías que de alguna forma pueden proteger también esos derechos que se suspenden. Es decir, una de las medidas más criticadas fue que aunque no hubo una suspensión de derechos, se suspendieron los tribunales, por ejemplo. Entonces decían, bueno, si tú suspendes los tribunales, aunque de alguna forma hay ciertas guardias, pues realmente qué tanto se merma el derecho de acceso a la justicia y por ende qué tanto tengo yo la garantía de poderme ir a un juicio de amparo para defender algo que está lacerando mis derechos fundamentales, ¿no? Y esto es una primera pregunta. ¿Qué opina usted al respecto en este tema? Y dos, si nos pudiera usted analizar o comentar qué piensa respecto de esto, como le decíamos, mundo de los decretos. Es decir, tenemos una federación que emite ciertos decretos, tenemos estados que emiten otros decretos que superan lo que dicen los decretos federales y que incluso llegan a ser muy inquisitorios, de ahí que me lleve a un análisis, por ejemplo, de estas famosas normas inquisitorias que les llaman, que por sí solas y a luces nada más de leer la norma se puede ver que es inconstitucional. Entonces hubo en Oaxaca incluso un caso en que metieron un amparo de decir, oye, tú ahí pones el decreto que yo tengo que el uso obligatorio del cubrebocas, ¿por qué tengo que usarlo, no? De forma obligatoria. Es decir, usted lo decía en Jalisco, que llegan a este absurdo de utilizar, digo, no solo es en México, lo hemos visto en otras partes del mundo, pero vamos a abarcar en México, ves a la policía que agarra a golpes, a macanazos a las personas para obligarlas en sus casas. Es decir, estas dos preguntas, ¿qué opina usted de la impartición de justicia respecto a esta suspensión de derechos? Y dos, ¿qué opina de estos famosos decretos de los estados que pues buscan esta suspensión de derechos, entre comillas? A ver, de lo primero, efectivamente, o sea, no se debe, el acceso a la justicia es el derecho, los medios para el derecho a acceso a la justicia son que los tribunales estén abiertos, que efectivamente te reciban la demanda, etc. El problema es que como tú dices, como no hubo lineamientos claros, pues nada más se decretaron la suspensión de actividades y el Consejo de la Judicatura, si no me equivoco, sí publicó un acuerdo diciendo, tú me tienes que argumentar la emergencia para que yo te pueda recibir ahorita una demanda. ¿Por qué? Y también es entendible, ¿eh? O sea, también es entendible porque no puedes tener todo el Poder Judicial trabajando normalmente porque los expones, ¿no? Los expones, no puede estar todo al 100%. Entonces, creo que si bien eso le tocaba al Poder Judicial, lo pudo haber hecho el Ejecutivo mediante un decreto mucho más claro, decir, bueno, estos son los lineamientos, pero al final la Corte lo que hizo fue dar lineamientos de suspensión de labores y qué asuntos sí se van a poder resolver y aceptar en este tiempo. Y tú tienes que argumentar por qué en este tiempo es indispensable que te lo resuelvan. Entonces, en esa coyuntura no lo veo tan mal, aunque sí creo que cuando acabe todo esto vamos a ver realmente el efecto que hubo en la justicia cotidiana, porque se han dado muchos abusos, sobre todo en materia laboral, que han dejado en total indefensión al trabajador, ¿no? Y ante la suspensión de actividades de los tribunales, pues no tenían a dónde acudir. Esas demandas, ¿no?, contra los patrones se van a empezar a resolver después. Y yo creo que se le va a poder imputar al Estado algún tipo de responsabilidad por no haber garantizado el acceso a la justicia en ese sentido. Ahora, el Estado te va a decir, bueno, pues yo no estaba preparado para una pandemia. Pues no, pero deberías de, ¿no? Deberías de haber hecho algo expedito para que cualquier trabajador, sobre todo los trabajadores, tuvieran siempre expedito su derecho al acceso a la justicia rapidísimo, ¿no? Sobre todo en materia laboral, que aparte es muy rápido. Yo creo que vamos a ver unas cosas muy impresionantes. También o sea, en materia laboral, estoy seguro, mucho en materia administrativa y penal, porque efectivamente no puedes ir a ratificar una denuncia ahorita. Ahorita los juzgados están cerrados, no te ratifican denuncias. Entonces, todo eso, los que hayan tenido
un buen abogado, lamentablemente aquí sin abogados no jala, ¿no? Una persona común y corriente no tiene acceso a esto, que eso es malísimo, eso también lo debemos de repensar. Si tienes un abogado y pudo haber registrado todo eso, yo creo que tienes un caso muy robusto para después. Y puedes exigirle, yo creo, en cierta medida, en ciertos casos, responsabilidad al Estado por no haberte abierto las puertas al acceso a la justicia. Eso por un lado. De los decretos, ese es un tema que a mí me encanta, porque aparte creo que lo hicimos pésimo. El decretismo, que ya se volvió el deporte corriente del presidente, pues que empieza desde la federación, ¿no? Vimos varios decretos, insisto, muy ambiguos, que le dieron poder a los estados para sacar decretos verdaderamente espeluznantes, ¿no? Como tú dices, que iban mucho más allá de lo estipulado por la federación y por la constitución, simplemente porque no pueden, insisto, ellos no pueden suspender derechos ni garantías. ¿Qué hacían los estados muy mañosamente? En todos los estados, en todas las legislaciones estatales de alguna norma, o en el código del libre municipio, o en la ley estatal de no sé qué, siempre hoy hay normas o disposiciones que hacen referencia al orden público. Y como tú sabes, el orden público es un concepto muy abierto, una cláusula abierta a muchísimas interpretaciones, y bajo su manto pues cabe todo tipo, ¿no? de ejercicios interpretativos, y te puedes seguir para lo que sea. Y de ahí se agarraban para decir, bueno, este es de orden público y por lo tanto yo puedo cerrar negocios, yo puedo detener gente, yo puedo poner retenes, yo puedo hacer esto. Lo que realmente vimos, creo que fue un desorden constitucional enorme, en serio. O sea, a mí me tocó, yo estoy aquí en Durango, aquí tienen toda su casa, como se dice en México, aunque si llegan todos, pues no los puedo recibir, ¿verdad? Pero bueno, nos encanta decir eso en México, ¿no? Que mi casa es su casa. Bueno, me tocó salir de aquí y ver retenes que estaba la Policía Municipal, la Policía Estatal y la Guardia Nacional. Yo decía, bueno, o sea, me encantaría, o sea, grabar y que me dijeran quién tiene el poder ahí, o sea, o el fundamento de su actuar. O sea, como un policía municipal y aparte un policía estatal y la Guardia Nacional me van a poder pedir que me ponga un cubrebocas. ¿Bajo qué norma? Uno me van a sacar una, otros me van a sacar otra. Eso pues, no se puede en un estado constitucional. O sea, eso no se puede. Aparte, los retenes son de dudosa constitucionalidad. Insisto, se podría haber hecho bajo un esquema ordenado, ¿no? Pero no se quiso hacer. Y el Consejo también lo podría haber ordenado. De hecho, hubo un artículo en El País de alguien, un jurista español que me gusta mucho, me estoy tratando de acordar, que decía, con algo de razón, argumentaba en contra de lo que yo argumentaba en Nexos, pero decía, a ver, cuando hay epidemias, no se debe hacer echar mano de la suspensión de derechos, sino que siempre hay órganos intermedios. En este caso sería el Consejo de Salubridad, que son más ejecutivos y son más débiles en su actuar, entre comillas. Y deberíamos de dejarlos para este tipo de cosas, porque las epidemias no son un problema social de violencia o de irrupción del orden constitucional. Tiene algo de razón, ¿eh? Es una beta que hay que explorar. Lo que no puedes tener es lo que tuvimos en México, total incertidumbre. ¿Qué es lo que pasa cuando hay decretitis? Pues incertidumbre jurídica, porque si las leyes no las conoces, ponen los decretos. Y luego los estados te sacan decretos y más decretos y más decretos y normas, a tal grado que en Yucatán, por ejemplo, te llegaban y te paraban, y luego te pedían que abrieras tu cajuela, y luego traías un paquete, te abrían los paquetes para ver qué estaba ahí adentro. Entonces, no solamente están interrumpiendo tu libertad de tránsito y libertad personal y muchas cosas, sino también tu derecho de privacidad. Y a tú traer un paquete, oye, pues a ti qué te importa que traigan un paquete, pues ni que traiga ahí al virus, o sea, no traigan, o sea, como ¿por qué? ¿No? Es una violación al 14, al 16 constitucional, la seguridad jurídica. O sea, es un montón de cosas que se violaron en este tiempo, que sí nos debe llevar a repensar todo esto. Ahora, eso por una parte en suspensión de derechos y restricción de derechos que se dieron. El decretismo se está dando ya por el presidente. Yo creo que sí aprovechó la coyuntura. No llegamos, y eso lo puse también, lo escribí, no llegamos al punto de Orbán, ¿no? De que realmente pues, canceló la división de poderes, tampoco Duterte en Filipinas, que ordenó que dispararan a quien salía de su casa.
o Putin, o Netanyahu, que literalmente también canceló la división de poderes. No llegamos a esos niveles. Y tampoco lo hicimos como Chile, como España, como Italia, con un poco más de agresividad. Pero, pues, si uno analiza, el presidente se ha aventado varios decretos ya preocupantes. Empezó con el de fideicomisos, ¿no? De dudosa constitucionalidad, porque no nos dice a dónde se va a ir todo el dinero de los fideicomisos públicos. Y luego tienes el decreto que lo que hace, el famoso decreto de austeridad, que de un plumazo te dice, no, pues todo el aguinaldo de los servidores públicos, véngase para acá, cuando el aguinaldo está en una norma constitucional, ¿no? Y es irrenunciable ese derecho, ¿no? Irrenunciable, pero le dijo, véngase para acá y aparte te voy a hacer como en El Padrino una oferta que no puedes rechazar, que es que me des el 25% de tu salario. Eso también tiene vicios de constitucionalidad por decreto. En ese mismo decreto, acuérdate que decía, y voy a mandar una iniciativa que quiero que le den trato preferente en la Cámara, en el Congreso, para que me den el control presupuestario en casos de emergencia, que luego la mató. Luego la mandó. O sea, ese tipo de decretos sí son preocupantes porque es empezar a gobernar. No estoy diciendo que estamos en una dictadura, no estoy diciendo que vamos para Venezuela, pero sí se asemejan a instrumentos que no tienen control, ¿no? Y eso sí hay que preocuparnos, porque, como decía Cosío, cuidemos las formas jurídicas ahorita, porque son las formas jurídicas las que nos van a proteger en el futuro. Entonces, sí lo hemos visto y lo vimos el decreto de las energías, ¿no? Que le dan para atrás a todas las inversiones en energías renovables y lo apuestan por el combustóleo. Y así vamos a seguir viendo cosas. Yo creo que la emergencia sí hizo mella en un grupo de personas que ven al derecho, que están en el gobierno, que ven al derecho como un estorbo y también como un medio de poder y como esta superestructura que hay que ser, que la tienes que quitar porque, pues, la verdad, el derecho es ideológico. Entonces hay que tener muy en cuenta todo esto. Nosotros como abogados, yo creo que van a seguir más decretos y hay muchas cosas que se van a tener que resolver ahorita en la Corte. Otra cosa que vimos también en este tiempo fue también una cosa muy impresionante. Acuérdate, en una mañanera en mayo o en abril, no me acuerdo, que de repente dijo, bueno, pues yo hice un compromiso con los concesionarios de telecomunicaciones. Del tiempo fiscal de materia de telecomunicaciones. Entonces, pues la verdad es que vamos a devolver los tiempos fiscales porque están pasando por un problema económico un poquito grave, ¿no? Pues sí, dice, pues está muy bien para ellos, porque el tiempo fiscal, el problema es que los tiempos oficiales se dividen en dos. El tiempo oficial lo compone el tiempo fiscal y el tiempo del Estado. El tiempo del Estado es, según la ley, son 30 minutos diarios que tiene tanto la autoridad electoral como los partidos políticos para estar en el aire en medios de comunicación. Y el tiempo fiscal era un impuesto que tenían que pagar en especie los concesionarios al Estado. Al reducir el tiempo fiscal, reduces los tiempos oficiales. ¿Cuál es el efecto directo? Que los partidos políticos y la autoridad electoral van a tener menos tiempo aire, ¿no?, en los medios de comunicación. Y eso vulnera dos principios constitucionales. El primero, que es el de si tú le reduces a los partidos así unilateralmente, sin mayor argumentación, es el de equidad en la contienda, ¿no? Producto de la reforma 2007, dijeron, no, nosotros vamos a darle tanto tiempo a los partidos y es más, te voy a prohibir al partido comprar, ¿no? Te lo voy a dar yo, autoridad electoral, comprar tiempo aire, y segundo, los particulares tampoco lo pueden hacer por la equidad en la contienda. Y el segundo principio, que es yo, autoridad electoral, y todos los autoridades locales, lo que vamos a tener también reservado un tiempo en los medios de comunicación para promover nuestras actividades e informar de los derechos políticos, ¿no? Entonces están inmiscuidos el derecho a la información ciudadana, política del ciudadano y la equidad en la contienda. Y obviamente, pues, ¿qué hizo el INE? Pues interpuso una controversia constitucional en donde lo que alega es una invasión de facultades. Es decir, si yo soy el administrador por ministerio constitucional, yo soy el administrador único de los tiempos oficiales en materia electoral, tú
ejecutivo, por medio de un decreto, no me puedes quitar el tiempo que yo administro, porque no puedo darle cumplimiento a los fines, que es equidad en la contienda y derecho a la información. Eso lo va a tener que resolver la Corte pronto. Y junto con eso, muchas cosas de los decretos de austeridad, lo de Santa Lucía. O sea, vienen muchas cosas que la Corte va a tener que resolver, muy interesantes, que van a ir dándole fisionomía a realmente el estado de políticas públicas bajo la 4T, ¿no? Va a ser muy interesante leer a 3 años, a 2 años de gobierno, que ha resuelto la Corte sobre los temas jurídicos más candentes. La ley Bonilla, por ejemplo, que yo escribí un artículo sobre eso, pues era demasiado burdo, era demasiado, o sea, no nos podemos basar de que la Corte, y aplaudirle ya a la Corte que es autónoma, que sí es autónoma, pero no podemos decir que así se van a comportar porque era un fraude constitucional enorme lo que hicieron, ¿no? Entonces, eso era tan burdo que no puede ser punto de comparación para el futuro. Tenemos que ver en casos quisquillosos, por ejemplo, este del INE, la demanda, yo la leí, la demanda tiene algunas cosas que dices, bueno, no sé si una controversia constitucional jala, ¿no? Ahí los ministros sí van a poder hacer ese tipo de cosas. Y esto deviene de un decreto que se hizo por motivo de la pandemia, ¿no? Como eso están los decretos del Consejo, como eso está el decreto de austeridad y a ver qué más nos va. Y el decreto de la Guardia Nacional, que también es totalmente inconstitucional, ¿no? Va en contra del quinto transitorio, que decía que lo tenías que hacer por ley, lo hizo por decreto, y donde dijo, de plano, el Ejecutivo, pues ya los voy a mandar a las tareas de seguridad pública sin mayor argumentación. Entonces vienen cosas muy interesantes para nosotros como abogados y pues sí tenemos que alzar la voz y dar la cara y decir esto pues, no se puede porque hay un régimen constitucional. Sin duda alguna, maestro Martín, hijo, es que es muy interesante los temas que abarcó, porque sí estamos ahorita en un problema en el cual pues me pongo a pensar, ¿no? Esta situación de las contradicciones entre pues nadie por encima ni al margen de la ley, todos por debajo de la ley, y a veces pues son los primeros que hasta la Constitución están desconociendo, ¿no? Esta cuestión también de estas frases como nos cayó como anillo al dedo, pues a veces ve uno esto y dice, pues por algo lo dijeron, ¿no? Por algo está pasando. Ahora, creo yo que estoy con usted en el sentido de que creo que el Estado sí va a tener que responder por muchas omisiones, sobre todo en materia laboral, como lo señalaba, fiscal, porque, por ejemplo, no es posible que seamos uno de los países que, dentro de los muy pocos, y para la connotación que es México, que no haya querido tener ningún costo económico en el sentido de aumentar su gasto para, pues vaya, crear subsidios, estímulos, transmisiones monetarias, estas cuestiones, figuras para ayudar a la empresa, sobre todo para que no quiebren, para los ciudadanos en esta parte, junto con lo laboral que va conectado. Y ahora también veo otra cosa, ¿no? La suspensión de derechos, creo yo, es una figura muy loable en el sentido de que es una excepción, pero siento que les da miedo agarrar esa figura siempre, porque siempre que uno habla de suspensión de derechos, parece que es un requisito sine qua non que va el costo político, ¿no? Es decir, si yo suspendo derechos, mi costo político va a quebrar. Entonces, vemos estas cuestiones en las que uno ve a la sociedad, y no sé si usted comparte esta postura, pero muchas personas no estaban como en contra de la suspensión de derechos. Es decir, muchas personas sí se quedaban en sus casas, sí no iban a trabajar y demás. Obviamente hay otro factor que es otro tema, pero donde uno dice, bueno, no hay suspensión de derechos jurídicamente hablando, pero en la realidad sí, ¿no? Es decir, como veríamos cuando te cortan tu libertad de tránsito, cuando te dicen que te vayas a tu casa, que te pongas tal cosa, pues de alguna forma en la materia o en especie sí hubo una suspensión de derechos, creo yo. Ahora, pues me gustaría también preguntarle, digo, ya para ir cerrando, ¿qué deberíamos hacer, maestro? Es decir, ya hablamos de la suspensión de derechos, ¿qué tareas quedan pendientes para fortalecer esta figura de la suspensión de derechos o para regularla? ¿Qué propone que debiera tomarse en cuenta? ¿Qué tareas hay que hacer? Pues para que no sea una figura que nada más esté ahí contemplada, sino que llegue un momento en el cual sí se puede ejercer, pero se ejerza como se debe, ¿no? Lo que tú dices, regularla. O sea, yo creo que lo primero que debe hacer es retomarse las iniciativas en la materia, tener un proceso muy claro, muy transparente, y también a lo mejor cambiarle el nombre, porque yo creo que mucho del miedo
sobre todo de ciertos sectores de izquierda, a ver, justificadamente. O sea, si tú vienes de movimientos del 68 o viste el ataque a la moneda, o sea, estuviste el ataque con Allende y los gobiernos militares en Latinoamérica, pues obviamente le tienes pavor a cualquier cosa que huela o que suelte un aroma autoritario, ¿no? Y de decepción, y que le da un poder al Ejecutivo enorme. Entonces yo le cambiaría el nombre, haría mucho más transparente el proceso, y habría una pedagogía muchísimo más fuerte, sobre todo con los estudiantes de Derecho, para que realmente sepan cómo ha cambiado la figura, y porque nadie ha leído, bueno, muy pocos han leído el 129 constitucional como está ahorita, ¿no? Y también lo que también creo que como nos quedamos solamente en lo nacional, no vimos cómo se utilizó la suspensión de derechos, por ejemplo, o el estado de excepción, allá le llaman, en España, donde el presidente tenía que ir al Parlamento a rendir cuentas de todo lo que estaba haciendo en la pandemia, que fue, yo creo que mucho mejor que todo lo que vimos aquí, donde no le rendía cuentas absolutamente a nadie el presidente, ¿no? Porque el Congreso estaba totalmente pasmado, sigue pasmado, no hizo absolutamente nada, y pues, me encantaría eso. Entonces, un procedimiento, cambiarle el nombre. Hay un artículo de Aguilar, de José Luis Aguilar, sí, también en Nexos, que decía, también abogaba por la suspensión de derechos, hacía también un poco de historia constitucional, y decía, bueno, es que la gran diferencia entre tenerla y usarla y no usarla es que tan siquiera la vamos a poder poner nombre a quien nos está violando los derechos, suspendiendo los derechos. Lo que estamos viendo ahorita es una suspensión de derechos, como tú dices, velada, oscura, no transparente, y no sabemos bien a bien quién nos lo está haciendo. O sea, era la policía estatal, la policía municipal o la Guardia Nacional, etc. O sea, esa dilución de responsabilidad lo único que hace es que el perpetrador, por así decirlo, pues, se mantenga bajo una máscara ante el escrutinio de la ciudadanía. Entonces, yo creo que es eso. Y por el otro lado, yo creo que sí debemos siempre, con lo que tú dices, es elemental. O sea, ahorita yo creo que vienen unos retos enormes en la justicia cotidiana, ¿no? Por lo que tú bien señalas. Muchísima gente, ¿no?, que va a entrar a las filas de la pobreza. Muchísimos litigios laborales donde realmente hubo situaciones de mucha injusticia. Entonces, el gran reto para nosotros es salirnos del formalismo jurídico y imaginar qué debe hacer el Estado. O sea, si ahorita ya, por ejemplo, cosas como el ingreso mínimo vital, que aparte, pues la Corte ha dicho, ¿no?, que es un derecho, la renta básica, toda esta discusión, pues hasta la derecha lo está promoviendo, ¿no? En países ya se dice, bueno, tenemos que hacer la red de seguridad social. Bueno, si tienes una red de seguridad social con tantos agujeros, tienes una red de seguridad social, y hasta dónde llega la responsabilidad del Estado de no haberla construido. Sé que se presentaron amparos en este sentido y hubo jueces que ordenaban casi pues darles dinero, pero pues eso no lo pueden hacer totalmente los jueces, lo tenemos que hacer nosotros mediante mucho litigio estratégico, pero también incidir en la legislación. Y la única manera de incidir en la legislación en un contexto democrático pues es votando, ¿no? No quiero hacer aquí una perorata política, no es mi intención, pero sí creo que es muy nocivo tener a un presidente tan fuerte, una mayoría en ambas cámaras, ¿no? Una mayoría que aparte, como sabrán, porque me imagino lo que nos están viendo, que una mayoría que no en las urnas, sino que a través de los acuerdos y la utilización de la ley de una forma un tanto mañosa, se hizo de una mayoría absoluta que no le correspondía y casi calificada, ¿no? Porque si bien es cierto que el presidente ganó con 53% del voto, Morena no ganó con 53% del voto. Morena gana con 40%, una cosa así. El otro 10% que le faltaba para tener la mayoría en la Cámara es por el PES, por el PT, por algo del Verde y por unos que se cooptaron. Y así llega a la mayoría. Eso, muchos argumentan, es inconstitucional, ¿no? También hay que revisar eso. Y hay que tener una responsabilidad enorme al salir a votar, porque también la próxima elección, hoy lo escribo en el Universal,
Creo que no se calibró cuando se hizo la reforma de 2014 de sincronizar todos los tiempos electorales, que cuando hay tanto en juego, el elector se confunde y la verdad es que las personalidades se diluyen y la gente vota en cascada. O sea, y no es una cuestión del ciudadano, no es una carga del ciudadano. Es que los candidatos, pues no, o sea, diferenciarte entre 5 que están en la misma colonia y luego llegas a la casilla y hay 5 boletas, pues te da, o sea, y aparte vienen los nombres y todos los partidos, pues vota. O sea, lo que pasó en el 18 es que todo el mundo votó Morena por el efecto AMLO, pero ahorita quién sabe qué vaya a pasar. Y el problema es que estás dándole un mandato a una Cámara que aprueba leyes y que eso incide directamente en la forma que vivimos colectivamente, ¿no? Entonces, creo que por ahí debe ir, ¿no? O sea, tener muy claro cuáles son los procedimientos, hasta dónde llegan las leyes, etcétera, y no ver solamente al derecho, no reducirlo a la ley. El derecho es más que la ley, ¿no? Así es. Es interpretación, es argumentación, es teoría moral, es teoría política. Bueno, por lo menos para mí esa es mi concepción de derecho. Es lógica, son un montón de cosas, es economía, es sociología. Entonces, todos estos argumentos que se deben hacer en casos tan complicados, por ejemplo, el mínimo vital, si es un derecho o no y cómo se garantiza, eso no te lo va a decir una norma jurídica. Tienes que argumentar de forma económica, social, en teoría del bienestar, etcétera, para que realmente tenga un resultado normativo. Pero ese resultado va a ser normativo, insisto, obligatorio, ¿no? Uh-huh. Aparte de eso, creo que la tarea es grande, maestro Vivanco, porque, pues como usted bien lo señaló, son muchas aristas. Nos podríamos hablar de un programa de cada una de ellas, pero sin duda alguna hay que actuar. Creo que sí, el presidente hoy por hoy tiene mucho poder, que debe utilizarlo de alguna forma para bien de las cosas. Digo, si ya tienes esta posibilidad, pues haz cambios reales y hay que hacerlos bien en esta parte. Creo yo que la Suprema Corte va a tener que desempeñarse en un papel muy importante, es decir, como dicen, que haya más interpretativistas y no legalistas, sino que amplíen los derechos, que no sean restrictivos. Por ejemplo, ahorita lo que usted decía del mínimo vital, ¿no? Y que ahorita ya se presentó la iniciativa del ingreso básico ciudadano, por ejemplo, que también hay que analizarlo, porque no nada más se trata de darle dinero a las personas por dar, porque pues uno dice, bueno, sí, pero ¿de dónde salen los recursos, no? Y no puedes subir los impuestos porque pues tampoco es una medida, pues bueno, digo, son muchas cosas. Realmente yo estoy muy agradecido con usted, maestro Martín Vivanco, porque pues vaya, es una autoridad en este tema y agradecemos mucho su disposición. Ya para cerrar, una última pregunta que siempre hacemos: ¿qué le recomienda brevemente a todos los jóvenes que lo están viendo, que lo están escuchando y que tal vez se quieren interesar por este tema para investigación, para crear tesis? ¿Qué les podría decir? Lo que le dijo el juez, ¿cómo se llamaba este juez? En una carta, el juez, que el derecho, para ser un buen abogado, hay que estudiar obviamente el derecho, pero hay que estudiar muchísimas otras cosas más, ¿no? ¿Sí? Para ser buen abogado hay que tener cultura, en el sentido más amplio de la palabra. Hay una carta muy bonita, luego que te la mando, es un juez alemán, ¿no? O de Estados Unidos, que le pregunta a un estudiante, esa es mi recomendación, que lean esa carta. Un estudiante preparatoriano se le acerca a un juez que estaba en una corte, un juez muy connotado, muy respetado, y le dice, oiga, voy a entrar a la carrera de Derecho. ¿Qué me recomienda leer? El Código Civil, la Constitución, el Código Mercantil, la ley laboral, ¿qué me chuto? ¿Qué libros? Y le dijo, a ver, un abogado, un verdadero abogado, o sea, lo que más te recomiendo es lee buena literatura, ve buen cine, escucha buena música, platica con la gente, conoce el mundo, los que puedas, viaja, porque eso, aunque tú no creas, eso es lo que hace al derecho. O sea, el derecho, las normas no son, las normas son mudas. Las normas es tinta sobre papel. Entonces, lo que le da vida a las normas es lo que tú tienes aquí cuando la lees, ¿no? Entonces, por ejemplo, cuando uno lee igualdad, pues entonces, si yo leo igualdad, mi ratoncito empieza
¿no? A correr. Y empieza, ¿no? la película de qué significa igualdad para mí. Entonces, puede ser igualdad material, puede ser igualdad legal, puede ser igualdad como no discriminación, igualdad como no subordinación. Yo pienso en teorías de la justicia. Me acuerdo de una novela, etcétera, ¿no? Y todo eso influye en la concepción del derecho, ¿no? Esa es la única. Ahorita te la mando para que se los compartas. Gracias. Es una carta preciosa, muy bonita, es una página que le dice lee buena literatura, ve buenas películas, buenos cuadros, buenos museos, cultívate, porque el abogado tiene que ser alguien con una visión muy amplia para poder interpretar la norma como se debe. Perfecto, pues es un gran mensaje para despedirnos, querido maestro. Aparte, me acordé mucho de lo que decía usted del Mayan Palace, cuando el ministro Saldívar sentencia bajo una visión de justicia y de visión sin dejar a una arista del cálculo del daño moral que se le tenía que resarcir, pues que dijo, pues yo parto de que como es una empresa tal, y por justicia lo condeno a tal cosa, ¿no? Digo, fue algo muy amplio y creo que esto es lo que debemos hacer. Agradecemos mucho al doctor Raúl Juan Contreras Bustamante, director de la Facultad de Derecho de la UNAM, al maestro Ricardo Rojas Arévalo, director de Educación a Distancia, nuevamente a la doctora Sonia Venegas, pero sobre todo a nuestro rockstar del día de hoy en este programa. Gracias, maestro Martín Vivanco Lira, por su tiempo, por acompañarnos en este espacio y compartir un poco de todo el gran conocimiento que usted tiene, y pues que esta sea la primera y no la última vez que lo tengamos en este espacio. Muchas gracias. Por supuesto. Te mando un abrazo y muchas gracias, man.